Bien, vamos a seguir con la serie A la luz de su palabra, ya en su episodio 156, un recorrido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, centrándonos en aquellos libros que narran sucesos, hechos, que cuentan relatos o historias. Y esto lo aclaro porque ya estamos llegando justamente con el libro que vamos a empezar hoy. Estamos entrando en los libros de la sabiduría, los relatos que ya no son propiamente proféticos ni considerados bíblicamente históricos, pero sí que tienen mucho contenido sapiencial. Y luego con Job aparecen los libros de Proverbio, Eclesiástico. Entonces aquí vamos a ir haciendo como unas discriminaciones, unos saltos, ya que vamos a trabajar, insisto, con los libros, por ejemplo, después iríamos con Ruth, Esther eh, y Tobías, ¿ok? Todo lo que tienen historias, Judith, pero cuando ya lleguemos a Sabiduría, Sirácides, hasta luego llegar a los Salmos, que de hecho con Sirácides terminaría, el último libro que nosotros haríamos para esta serie es el libro de Tobías, si no me equivoco, está Baruch, está Judith, está Tobías. Ya cuando terminemos con eso haremos fin a la serie a la luz de su palabra, por lo tanto vemos que nos falta tanto para terminar. Y ya luego vamos a pensar en una serie propiamente que se enfoque en la sabiduría. Y ahí iremos meditando en los capítulos de estos libros que acabo de mencionar. Y ya con eso cubriríamos todo el Antiguo Testamento. La idea también es que tengamos variedad y propósito. Y además ya quizás el enfoque comparativo no tendría tanto sentido. Y no dudaría más adelante pues pensar en una serie que se centre en las epístolas, en las cartas, los mensajes a los pueblos. En realidad aquí tenemos material para que mi vida termine y lo siga otro. Y eso es maravilloso. La palabra de Dios es súper entretenida y dinámica a la vez. El libro de Job tiene una particularidad, ¿no? Y lo voy a decir tal cual como creo que se tiene que decir. Este libro no es considerado un libro histórico. De hecho, es considerado un libro poético, ¿ok? Pues esto es un sapiencial. Al no considerarse un libro histórico, pues muchos de los hechos que son narrados aquí se desestiman que hayan pasado realmente. Es como por ejemplo las parábolas. Nadie se pone a pensar si realmente el hijo pródigo existió, si la mujer que se le perdió la moneda y la buscó con la escoba realmente existió. Puede ser que esos hechos hayan ocurrido o que se hayan inspirado en algo que Jesús haya visto en su niñez, en su adolescencia. Sin embargo, a mí, una vez yo leyendo un libro del padre Antonio Fortea, que si mal no recuerdo es La Suma Demoníaca, pero si no, algunos de los libros que él tiene que son muy buenos y muy espirituales además, él hablaba del caso de Job y él decía que para él, y es una apreciación de un sacerdote, para él, Job perfectamente podía ser un libro histórico, porque para él los hechos narrados aquí, sobre todo de aquellas calamidades que le pasan a Job, que es la que vamos a reflexionar hoy, él las ha visto a lo largo de la historia, la ha visto, o sea, esos sucesos han ocurrido. Sin embargo, el propósito no es como el tema del Génesis y la creación. Aquí no nos vamos a poner a evaluar si esto es real o no es real. Es real en el propósito del libro, en la intención del libro, que es dejar un mensaje muy claro. El Job que vamos a ver en el capítulo 1 y capítulo 2 no es para nada parecido al Job del capítulo 3 en adelante. Entonces eso también es un marco importante que nos da como un preámbulo de a qué libro nos vamos a enfrentar o vamos a conocer más que enfrentar. Entonces vamos a empezar con el prólogo, como lo hemos venido haciendo en los últimos libros que hemos ido hablando. Y el prólogo en la versión latinoamericana dice lo siguiente. El poema de Job encabeza los libros de la sabiduría de la Biblia. Es mucho más que una historia, pues ahí se ponderan los grandes interrogantes de la condición humana. Las desventuras de Job, que después de por la existencia, se ve reducido a la más extrema miseria, no son más que un pretexto para llevarnos a reflexionar sobre la insatisfactoria que es la vida del hombre en la tierra. El sufrimiento y la muerte no serían tan escandalosos si no hubiera el escándalo de la ausencia de Dios. Él huye de nuestras miradas y también se niega a hacer la justicia en nuestro mundo. No por casualidad Job es presentado como un hombre del país de Uz, que no pertenece al pueblo de Dios. Job no conoce a Moisés ni a los profetas, así que puede hablar a nombre de la humanidad entera, y no solamente de los creyentes. Job no necesita más que el contemplar la creación para creer en Dios y su providencia, pero no ha visto a Dios, él tampoco le ha hablado. Y por más que se reconozca a sí mismo como la obra de Dios, sus percances le dan para pensar.
Se da cuenta de que solamente una explicación con su creador le permitiría ubicarse en el lugar que le corresponde, y por más que busque esta apertura no la encuentra. Las denuncias de Job son una manera de clamar a Dios con toda fuerza de una esperanza insatisfecha, y al final Dios tendrá que manifestarse. El libro de Job, en el libro de Job, los puntos de partida del libro es el relato popular que encontramos en las primeras páginas y las últimas, la historia del santo hombre Job. Yahvé lo había puesto a prueba, quitándole todo, y a pesar de que se había manifestado fiel, al final Dios le devolvía todos los bienes con creces. Esta moraleja podía parecer demasiado simple, entonces el autor, del que no conocemos el nombre, volvió sobre el tema en los diálogos que ocupan los capítulos 3 y al 41. Ahí otro Job, muy diferente al primero, denuncia la condición humana, y sus tres amigos le oponen las respuestas de la sabiduría tradicional. Bien, entonces leído un poquito este prólogo, vamos a iniciar con el relato y la historia del libro de Job, historia del santo Job, capítulo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se le alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso de entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Ahí me detengo con la primera mirada, eh, porque no sé si lo que voy a decir es correcto, pero yo es la primera vez, insisto, estoy seguro que me puedo equivocar, porque yo no he leído toda la Biblia. Y si la he leído muchísimo, tampoco es que he prestado mucha atención a todo lo que he leído o recuerdo todo. Pero no recuerdo que se haya hablado de alguien, además de Cristo, que sea un varón perfecto. Y por eso quiero empezar allí, porque a Job, ya lo decía yo en el preámbulo, se le ha comparado, no que él sea Cristo, pero Cristo, la figura de Cristo en el Antiguo Testamento, quizás capítulo 1 y 2 nada más, quien mejor lo represente sea Job. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieran a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. También aquí quiero aclarar que cuando se habla de los hijos de Dios, esto también lo vemos en el Génesis, se habla de ángeles. ¿Okay? Cuando se habla de los hijos de Dios, se está hablando de los ángeles, ¿okay? Seres celestiales. Entonces, eso explicaría por qué aparece aquí el Señor. eh, bueno, no Señor, el ángel caído, el demonio Satanás. Yahvé le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Satán le respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé le dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán le respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a cuantos tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Aquí también me detengo porque es muy poco probable. eh, a ver, si lo vemos en un contexto así de que el demonio esté frente a Dios dialogando, como lo hacía Ares con Zeus en la película Furia de Titanes. Dioses reunidos que además están enfrentados, que además se desean matar unos a otros, pero bueno, nos sentamos aquí en el Olimpo y empezamos a hablar. El, el punto que quizás más pudiéramos sacarle punta a esto es qué hace Dios con las tentaciones del demonio sobre nosotros, que no es la causa total de todos los males del planeta, no señor. Muchos, la mayoría de nuestros propios males son responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra voluntad, de nuestra concupiscencia, de nuestras debilidades humanas.
Pero el demonio también los tienta, sin duda que sí. Una persona que, por ejemplo, esté deprimida y se esté pensando en suicidar, el demonio le alienta con pensamientos suicidas. Una persona que esté luchando por ser fiel, pues y el demonio que nos ronda buscando a quien devorar, como dice San Pedro, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pues sin duda va a colocar en ti pensamientos quizás obsesivos, inclusive en torno a una tendencia de infidelidad, de sexualidad, de lujuria, así con la corrupción, con el poder, con muchas cosas, pero no puede obrar por nosotros. Entonces yo más bien ese diálogo lo veo en qué nos sirven a nosotros las tentaciones o esas pruebas que Dios permite que sí pasemos en nuestras vidas, porque además Cristo mismo las pasó en el desierto y a lo largo de su vida, es porque esto ayuda a fortalecer la fe y ahí voy con la otra parte. Vamos a ver ahora lo que ocurre luego de esta autorización que Dios le da a Satán, lo que le ocurre a Job y cuál es la respuesta de Job. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job, tus bueyes están arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron unos sabeos y se llevaron a los servidores, los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo, cayó del cielo fuego y se quemó completamente a las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo, los caldeos divididos en tres grupos se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a los mozos y solo escapé yo para anunciártelo. Estaba este contando lo sucedido cuando el último lo interrumpió diciendo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las cuatro esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y todos han muerto. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Imagínense ustedes el panorama, cuatro noticias además de desgracia y creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas y si no, eso puede llegar cuando te llegan como cosas malas pero así seguiditas. O sea, aquí hay días que tú desearías no haberte bajado de la cama y desearías que terminaran rapidísimo. Aquí estamos hablando de una serie de acontecimientos que todo inclinan a la miseria total, la miseria material y la miseria emocional o afectiva. O sea, además de que te quitaron todo lo que te produce dinero, te quedaste sin nada. O sea, se te pulverizaron tus almacenes, tus inventarios, tu producción económica. Además, todos tus hijos, tus 7 hijos muertos, calcinados. Bueno, tus 10 hijos, porque dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Por lo tanto, estamos hablando de 10 hijos y todos muertos. O sea, esto es quedarte, si cuando se muere uno, imagínense usted, así tengas 10, se muere un hijo, esa herida la llevas allí. ¿Cómo será que te quedes sin nada? Entonces, ese panorama tan dramático es el extremo al que lo lleva en este relato Satanás a él, cumpliendo eso sí, lo que Dios le dijo, a él no lo toque. Sin embargo, sí dejó a alguien con vida, que lo vamos a ver en el capítulo 2. Pero vamos a ver qué ocurre acá. Job se levantó, rasgó su manto, es un signo de dolor. Luego se cortó el pelo al rape, se tiró al suelo y echado a la tierra empezó a decir, desnudo salí del vientre del seno de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job ni dijo nada insensato en contra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me detengo aquí porque el episodio que viene vamos a descubrir quién fue la persona, cuál fue esa persona que el demonio sí dejó viva. Y cuando sepamos qué dice, vamos a entender por qué la dejó viva. Ahora bien, el signo de Job de raparse y vestirse de saco es el signo de arrepentimiento, es el signo de penitencia, de ayuno, de sacrificio, de que algo hice mal y debo pedirle perdón a Dios. Todas estas desgracias para Job tienen una lectura rápida, es que Dios, ese Dios que para él era muy desconocido, pero ese Dios, sea cual sea, lo estaba castigando. Job representa, dice la introducción del libro, a todos los que no son creyentes, pero son buenos. Y para eso también Dios tiene una mirada de agrado. Por supuesto que hay un nivel de imperfección, porque no se trata solamente de ser bueno, se trata también de amar a Jesús y aceptarlo, porque además mismo Jesús lo dice en el capítulo 3 de San Juan.
Dios envió a su único hijo, el Padre envió a su único hijo para que todo el que crea en él se salve. Pero el que no crea en él, el que lo rechace ya está condenado. Entonces, entendiendo que la salvación solamente llega por Cristo, hay personas que son muy bonachonas, muy buenas, muy buenas, pero son muy mal creyentes, muy mal practicantes, o porque tienen heridas heredadas o propias en torno a la fe. Entonces Job nos muestra cómo además de ser bueno hay que ser fieles. Ahí viene el punto comparativo y más la comparación es con el mismo Jesucristo. Y lo tomé del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, a propósito, justamente cuando Jesucristo ya está en el lugar de la calavera, donde lo crucificaron, donde lo habían maltratado y humillado a dolores y a horrores, y que además con toda justicia pudo haber dicho que odiaba a toda esa gente y hubiese deseado lo peor para ellos, porque lo habían llegado al extremo de la miseria, como estaba Job. La pasión de Cristo, la prueba de Cristo fue mucho más dura, mucho más humillante y mucho más profunda. Estando Jesucristo allí, dice el texto en el versículo 33 del capítulo 23, al llegar al lugar llamado la calavera, lo crucificaron y con él a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sabemos por los evangelios apócrifos que uno de esos ladrones se llamaba Dimas. Eso lo digo yo, eso no lo dice el texto del evangelio. Luego continúa el texto. Mientras tanto, Jesús decía, y aquí viene el punto comparativo de lo que dice Job, bendiciendo a Dios y cómo nosotros desde el perdón también podemos ofrecer a Dios una suerte de bendición. Jesús dirá, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándola a la suerte. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean la respuesta de Dios, de Jesús, que es Dios, desde el madero, desde el sufrimiento y la respuesta de Job. Job bendice a Dios en la calamidad. Jesús perdona al que le crea esa calamidad. La calamidad que recibe Jesús no es de Dios, es permitida por Dios, pero es de los hombres. Por eso el perdón va hacia los hombres. Mientras que la calamidad que recibe Job es permitida por Dios también, pero viene de un demonio, de un ángel caído, de un tentador, de una fuerza muy poderosa. Y en ambos casos el factor común matemático es Dios lo permite. La enseñanza principal acá, porque además estoy colocando dos figuras que tienen el emblema de perfección. Es decir, si a ver vamos, ninguna de las dos merecía lo que le estaba pasando. Merecimiento no lo tenía. Ni Cristo merecía morir como murió, pero Él se entregó, Él se ofreció como sacrificio y Job no merecía la prueba que le tocó porque era un hombre bueno. Job no era un ladrón, Job era un hombre próspero. Pero Dios nos enseña primero que nada de lo que hagamos en esta vida tiene que marcar nuestra relación con Dios. Puede ser que tengamos momentos de mucha prosperidad, momentos de mucha escasez, de mucha austeridad. ¿Cuántas personas no han ido a la quiebra y se han suicidado porque lo han perdido todo? Dios nos invita a que lo único que debemos atesorar como la perla preciosa es la fe en Él, porque aunque lo perdamos todo, eso nos da estabilidad emocional, física, para poder levantarnos y seguir. Así que igualmente Cristo desde la cruz perdona y ¿cuál es la recompensa que recibe? Pues recuperar todo lo que había perdido. Cristo recuperó su grandeza, Cristo venció la muerte y recuperó su vida y Cristo venció el pecado para siempre. O sea, Cristo fue un hombre exitoso, siendo Dios, su misión humana redentora fue exitosísima porque nos ganó nuevamente el cielo. Esa es la gran derrota del demonio. La gran derrota del demonio es Cristo en la cruz, es María. Por eso es tan importante y no se puede minimizar la fe en Jesucristo y dejarnos de tonterías, de estar creyendo en cosas sin sentido, de estar buscando energías o poderes por otros lados, que no tiene ningún propósito. Nadie ha hecho nada por nosotros tan grande como lo hizo el Padre al entregarnos a su Hijo, como lo hizo el Hijo al entregar su propia vida por nosotros y como lo ha hecho el Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra historia,
regalándonos dones extraordinarios, personas, hombres y mujeres que han sido gigantes en la historia de la fe cristiana y han sostenido a esta iglesia aún en los momentos más oscuros y más grises que le ha tocado vivir. Así que bueno, creo que nos deja mucho que pensar este relato, este nuevo libro que estamos comenzando y vamos a profundizar un poquito en el misterio de nuestra propia fidelidad. ¿Qué pasaría si seguiríamos siendo los mismos? ¿Seguiríamos confiando en ese Dios a pesar de que pudiéramos perder cosas muy duras? ¿O nuestros propios dolores o dolores de personas que amamos? En Job y en Jesús vemos redondo el escenario de la fidelidad extrema. Cristo en el sufrimiento propio, que además también lo vamos a ver en Job en el capítulo 2 en su propio cuerpo, y Job la pérdida de todo lo que le rodea, todo lo que ama, todo por lo que había trabajado. Y sin embargo, ambos se mantuvieron fieles hasta el final. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.